Mi querido Joel, querido amigo y hermano masón, Joel Gutiérrez Flores, muchas gracias por participar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Para mí es un placer siempre, mi querido hermano, amigo y maestro Rafael Maldonado. Qué gusto de veras estar estas noches compartiendo lluviosas, cafezosas, compartiendo este espacio, pues es maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Tardes ricas en la Ciudad de México, ¿no? Con mucha agua, con muchas vicisitudes en el tráfico. Ayer nos enterábamos de que en el sur de la ciudad, en San Ángel, Álvaro Obregón, todo eso, verdaderos ríos que detuvieron al tráfico y causaron muchos problemas a los hermanos que viven por aquella zona. Sí, así es, así Pero es. bueno, afortunadamente estamos aquí, mi querido Joel. Y quisiera yo platicar, Joel, como dice nuestro banner de hoy, habla sobre demonios, hablamos de posesiones y de la contraria de las posesiones que son los exorcismos. Querido Joel y queridos amigos del auditorio, nos proponemos charlar sobre este tema, que es un tema antiquísimo, pero de enorme actualidad, por razones que desconozco. En este momento está quizá tan vivo todos estos temas como lo estuvieron allá por los siglos X, XII, XV de Europa que conocimos, de Así la es. Europa medieval. Entonces yo quiero adelantar esto, a ver qué les parece a ustedes. Vamos a considerar como verdad la existencia del espíritu, del alma y del cuerpo. Eh, ya en otras ocasiones hemos discutido y lo haremos en futuras oportunidades sobre las diversas teorías filosóficas en favor y en contra de este pensamiento. Quienes dicen que esto del espíritu, del alma y eso no existe, que solamente la materia lo que se puede pesar y medir, bueno, pues es muy discutible, entonces no lo trataríamos hoy. Entonces, no nos vamos a aplicar hoy al análisis como lo recomiendan la epistemología y la gnoseología, que nos dicen que hacer todo el estudio filosófico no es el tema. Entonces, mi querido Joel, en Exactamente, creo que es bien importante esta premisa, Rafa. Partimos de la premisa de que Dios existe, es un Dios creador, crea la naturaleza angélica, crea la naturaleza humana, y dentro de la naturaleza angélica hay una naturaleza que dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y me separo de de esta parte de Dios, ¿no? Me separo. Esta parte angélica se separa y se le llama, se le conoce o se le signa el nombre como demonio, ¿no? Esta parte que claro, se separo. ahora en la teología, también en la carrera de teología, también hay diferentes matices y diferentes conceptos. Algunos dicen Dios es el único y es bueno por antonomasia, entonces no pueden existir los males, ¿no? Los individuos o los seres malos. Es Claro. solamente Dios y el libre albedrío. Entonces, justamente creo que lo que tú dices como premisa no me gustaría que hoy tocáramos así muy detenidamente la discusión en ese sentido, sino nos vamos, digamos que punto y aparte, de ahí en adelante, ¿no? Te quería comentar también a nuestros amigos del auditorio, Joel, en la carrera masónica existen algunos grados que dedican todos sus trabajos precisamente al estudio muy profundo, muy cuidadoso de todos estos temas. Claro. Sin embargo, creo que estarás de acuerdo conmigo, Joel, y amigos internautas de la institución masónica, en que debemos respetar nuestros compromisos de discreción y de secreto. Así que, pues, por lo pronto no platicaremos sobre esos aspectos, sino sobre todo lo que la teoría pública y conocidamente habla. Por ejemplo, ya hablaremos en su momento de las derivados, la santería y todo este tipo de cosas. Pero les ruego que nos disculpen, no vamos a profundizar ni en el aspecto masónico, ni en la discusión, como nos mencionaba Joel, de si existe o no existe. Ahora, solamente como un pequeño análisis, como un pequeño matiz de esto, Joel. Cuando comemos algo sabroso y sano, sentimos placer. Sí. Entonces, en primer lugar, además de que mi paladar me dice que esto es placentero, pues mi organismo lo recibe con salud.
me nutre y no me enferma. A eso le llamamos bien. En general, esas situaciones del bien. Por el otro lado, si pruebo algo que me molesta al paladar, que me amarga o que me lastima, que me daña las mucosas de la boca y para colmo me enferma el estómago, me produce diarrea, me duele el intestino, pues ese es lo que le llamaríamos mal. Entonces, Sí. cuando alguien hable de que no existe el bien y el mal, pues yo quisiera obviar esa discusión. Simplemente sí sabemos que algo que nos gusta, que nos agrada, que es bueno para nuestra naturaleza, es el bien. Y si algo va en contra de ese sentido, pues algo que nos perjudica, que nos lastima, a eso le llamamos mal. Y entonces, si con esos principios podemos iniciar la charla, yo lo pongo a consideración, pues tuya y del público, de nuestros No, a amigos los mí me internautas. parece excelente porque sí, tendríamos que empezar a definir qué es el bien, qué es el mal y cómo se dan. Lo que tenemos queremos platicar esta noche acerca precisamente de qué es el demonio, qué es una posesión demoníaca, cómo funciona el exorcismo. Estas palabras que hasta parece de alguna manera morboso entenderlo, pero vamos a verlo desde los ojos tal vez de la lectura y de la experiencia que hemos tenido a raíz de estas cuestiones. Pero sí, efectivamente, como para asentar bien, yo dijera que podríamos empezar definiendo qué es la demonología y la angelología, ¿no? Demonología entenderíamos como que es una parte de la teología que se dedica a estudiar la parte angelical de la creación de Dios. Bueno, sí, es esta parte cómo se estructura, cómo se define, quiénes son, por qué son, cómo fueron. Y en este sentido, a mí me gustaría recomendar para quien guste entender estas situaciones, es recomendar un libro muy interesante de un sacerdote católico que se llama el Padre Fortea. El Padre Fortea ha escrito algunos libros. Uno de los libros muy interesantes se llama precisamente Estudio del Mundo Angélico y habla precisamente de cómo se hace la creación de esta parte angélica en la creación. Y hay otro que se llama Suma Daimoníaca. Y en este explica de manera muy asertiva y muy bonita toda la naturaleza o cómo se da o se genera la naturaleza demoníaca. Entonces, a partir de estos textos que son muy interesantes, muy teológicos y muy filosóficos, podemos entender ciertas posturas, ¿no? Y entre ellas la primera postura, la demonología se encarga de entender cómo funciona el demonio, no el mal, que podríamos definir en otras circunstancias o en otras ocasiones, pero sí cómo actúa o cómo se generó el demonio. Entonces, el padre Portea dice, Dios crea a los ángeles, el mundo angélico. Y la más grande y hermosa y la cumbre de su creación angélica se llama Lucifer, ¿no? La más grande cumbre de su creación angélica es Lucifer. Es el pináculo de la creación angélica. Cuando Dios crea a todos los ángeles, Lucifer es el supremo ángel de todos. Es el ángel más bello, el más hermoso, el portador de la luz, su nombre lo dice, Lucifer es la figura angélica más hermosa de todos. Y entonces es una creación divina que supera en mucho, en claridad, entendimiento, sabiduría, luz a todos los ángeles. Y entonces la demonología y la angelología intentan colocar ciertas categorías angélicas dentro de este mundo, ¿no? Entonces hablan de los arcángeles, de los querubines, de las cortes, de los coros, y generan toda una jerarquía en donde van colocando a ciertos ángeles. Y dijéramos que el mundo angélico es lo mismo que el mundo zoológico, ¿no? Donde hay elefantes y hay mosquitos, donde hay grandes leopardos, pero hay gatos, donde hay perros, pero también hay abejas. ¿Me explico? Entonces, toda la diversidad que existe en el mundo zoológico también debiera o existe en el mundo angélico. Y en esta categoría de entendimiento, de perfección, de luz, de belleza, etcétera,
finalmente Lucifer estaba en la cumbre de esta creación, era el ángel que tenía o tiene mayor claridad de pensamiento, sabiduría, luz, etcétera, belleza. Y entonces, pero hay un momento en el que este ángel transgrede esta naturaleza al no estar de acuerdo en algo. Algunas teorías o algunos pensamientos, algunas posturas afirman que hay dos posturas, ¿no? Principalmente, que Lucifer precisamente se puso celoso del ser humano, de que Dios iba a crear al ser humano y dice, híjole, Dios le dice a Lucifer, voy a crear una criatura que va a ser superior a los ángeles. Y entonces Lucifer dice, pero espérate, si yo soy el pináculo de tu creación, yo soy lo más bello que creaste, ¿cómo vas a crear algo que va a ser superior a nosotros, a los ángeles? ¿Cómo crees? ¿No? Y este celo precisamente hace que Lucifer tome una decisión, y la decisión es alejarse de Dios y transgredir esa nueva creación. O sea, por lo tanto, él se aferra a destruir la nueva creación de Dios, que es el hombre. Es como una postura. La otra postura es que toda la raza humana iba a ser entregada o encargada a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es la naturaleza del mismo Dios en Jesucristo, y toda la creación iba a ser encargada a Jesucristo. Y esta postura afirma que Lucifer dice, pues, ¿cómo crees? Al contrario, debería ser toda la creación humana debería estar a mi cargo. Yo debería ser el que la tuviera a su cargo. Y entonces, en estas dos posturas filosóficas de intentar entender esta parte de la transgresión de este ángel, ¿no? Es que rompe el vínculo con su creador y se separa de él. Y entonces su lucha es permanente para transgredir la naturaleza del ser humano, destruirlo, porque él sabe que transgrediendo o destruyendo la naturaleza humana le causa un dolor, una angustia, una tristeza al que creó esa naturaleza, ¿no? Entonces, Claro, todo esto en teoría se encierra si aceptamos como que el ser humano o los seres humanos son realmente lo máximo de la creación, claro, claro, o sí, la sí, segunda. Pero si consideramos que simplemente somos un eslabón en una cadena, entonces creo que podríamos tener una visión mucho más completa, una visión mucho más envolvente de lo que sería la creencia en un ser supremo. Entonces, sí, yo creo que si alguna época, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en términos de la gran geografía o la gran historia universal, entonces pensaríamos que la raza humana solamente ha ocupado un tramito muy corto en la existencia de los planetas y del universo. De manera es que probablemente antes de la raza humana y después de la raza humana, que es un parpadeo en los tiempos universales o los tiempos siderales. Entonces, creo que tendríamos que considerar que continúa la gran obra universal. ¿Sí? claro. Si sentimos que nosotros somos lo máximo, pues como que ya lo demás hay que explicarlo en función del ser humano. Y a mí me parece un poquito vanidoso en ese sentido. Mi querido Seguro. Joel, déjame saludar a los amigos. Ya llegó Jair Jiménez. Jair Jiménez, otra vez, ahora sí ganaste otra vez el primer lugar. Te damos un abrazo con mucho cariño y llegó excelente noche, excelentes ponentes. Te mando un abrazo con mucho cariño, mi querido Jair, y te nombramos oficialmente otra vez campeón hoy porque llegaste en primer lugar. Lorena Gómez Valdés, buenas noches a todos, esperando estén bien. Claro, y con tu presencia mucho mejor, Lorena, qué bueno. Artemis Sancler, triples abrazo, queridos hermanos. También para ti, mi querida Artemis Sancler, te mandamos un saludo muy cariñoso. Tuvimos la suerte de contar con tu presencia y bueno, fue un éxito. Emanuel Benito, muy buenas noches, queridos hermanos, y bonito fin de semana. Pues también te deseamos que la pases muy bien, un fin de semana mojado completamente, pero muy a gusto. Jair Jiménez pone un paragüitas de una nube lloviendo, pues sí, ten cuidado porque si no nos vamos a empapar. Brisna Viridiana, Lowe, saludos, saludos también para ti, Brisna, qué bueno que nos estás acompañando. Gloria Hernández, saludos, venerable maestro Joel. Te manda saludos, Gloria. Gracias, Indiana gracias. Morales dice: polvo estelar de la creación de los universos, la Tierra y todos los que habitamos este planeta. Fíjate qué bonito pensamiento y qué bonita palabra.
Dice polvo estelar de la creación de los universos. Creo que en ese sentido coincide con lo que estaba yo diciendo. Erubiel Rodríguez, mi querido hermano Erubiel, buenas noches, saludos fraternales. Sin duda, un súper tema. ¿Verdad que sí, mi querido hermano Erubiel? Qué bueno que estás con nosotros. Te seguimos extrañando en nuestros trabajos de logia. Miguel Ángel Garnica, saludos y gracias por abordar este tema. Pues vamos a tratar de abordarlo con el apoyo de ustedes. Me daría mucho gusto contar con sus preguntas, con sus opiniones, con la discusión enriquecida, con todo lo que ustedes nos digan, porque pues nosotros, Joel y yo, tenemos un punto de vista, pero es un punto de vista estrecho, solamente es lo que nosotros pensamos. Entonces, se enriquecería mucho si platicamos con ustedes y entramos en la discusión. Joel, Rafa, te interrumpí cuando saludé a los amigos de Internet. no, pero te saltaste a mi querida Georgina Cabrera Valdés. Ginita, saludos fraternales y amigos, excelente noche. No le pusiste like, ¿eh? Así es de que no te saltes a Ginita, por favor, que esto es ¿Qué trampa crees número qué crees que uno. sí la salté? Gina, saludos fraternales, amigos, excelente noche. Sí, efectivamente, no, pues mi Gina hermosa, te mando mi cariño, mi corazón, mis besos. No, no podría yo de Ya, ninguna Rafa, ya, manera. ya, ya. Estamos Carla, a no, vivo, estamos en no, vivo. está con nosotros. No, déjame apagar un momento y dedicarme a saludar a Gina. Te interrumpí, mi querido Joel. No, no, ninguna interrupción. Un gusto que nos salude tantos hermanos y amigos. Quiero aprovechar. No está Rebeca, generalmente está Rebeca, pero Rebeca es cumpleaños, es su cumpleaños hoy, así que le mandamos, ya después verá el tema, le mandamos un abrazo fraternal y mucha buena vibra del gran arquitecto del universo No, que no para pierda ella. su celebración con nosotros, que Sí, la sí, dedique a por ahí está celebrarse partiendo y el pastel. a estar muy contenta con su pastel. Así Bien, es. Joel, entonces Entonces, estábamos, bueno, partiendo de estos dos primeros postulados, encontramos que hay una transgresión de una naturaleza angélica que finalmente toma decide una separación y su motivo principal es el celo al ser humano. Y bueno, finalmente empieza a transgredir y a usurpar o a lastimar o a separar también, como él lo hace, a separar a la creación de su creador, como él se separa, porque sabe que esto lastima. Y entonces empieza una naturaleza a transgredir esa naturaleza. Y entonces este ángel, que en su momento fue el pináculo de la creación, al separarse de Dios, se atrae a muchísimos otros. Los textos, algunos textos comentan, se trae a la tercera parte de todo el mundo angélico, se lo trae con él, ¿no? Lo convence. A mí me parece muy interesante una filosofía que dice el padre Amort. No sé si conozcan al padre Amort. Hicieron una película recientemente basada se llama El exorcista del Papa. Recientemente, Russell Crowe fue el protagonista, interpreta al padre Amort, que era el exorcista de la diócesis del Vaticano. Y él hablaba de que la batalla entre los ángeles no fue una batalla como se concibe en los murales que están en la ciudad del Vaticano, donde los ángeles peleaban a espadas y llegaban los dragones y sacaban fuego y la caballería y todo ello, que todo eso pasó, que fue una batalla más que nada intelectual. El ángel, al no tener una materia corpórea, es un éter, es una cosa, pues, ¿no? Es un éter, es una esencia, y esta esencia, al no tener materia corpórea, la guerra que hubo para convencer de un lado de este ángel a todos los demás, pues era filosófica, era de pensamiento, era de estar diciendo, era de estar entendiendo. Es que no, mira, fíjate que Dios no puede hacer esto, el creador no puede hacer lo otro, yo pienso que es. Y hubo una batalla tan intensa, tan fuerte, tan grande, que precisamente hace esta gran batalla que fue más que nada de pensamiento, hace que se jale una gran parte de este mundo angélico y empiece a generarse como toda la parte que hoy en día podríamos llamar a los demonios, ¿no? Salen todos estos ángeles, se generan los demonios y estos son expulsados pues de la presencia de todos los demás ángeles. Lo curioso acá hay otros postulados también.
salen y se expulsan a la tierra. Allá los pone, ¿no? Como que dice, estas naturalezas angélicas van a quedarse en la tierra. Y ahí los pone y ahí los encierra y ahí los deja. Y entonces, pues estos seres, entidades espirituales angélicas, ahora transgredidas al estar separadas de la divinidad, empiezan a actuar en el mundo y empiezan a generar ciertas cosas y empiezan a actuar en contra del ser humano. La primera parte es como a decir, bueno, nosotros tenemos que separar a la creación de su creador y vamos a generarle una idolatría, vamos a ser nosotros sus dioses. Y entonces empieza un culto del ser humano para su alabanza, para su misticismo, olvidándose de la real naturaleza divina, ¿no? Dejar apartarse de esa naturaleza y empezar la adoración a estos dioses. Y se generan muchos cultos que hoy en día podríamos decirle, bueno, pues son cultos que finalmente intentaban alejar a la naturaleza o al culto primario o superior o entendido como el culto al Dios mismo, ¿no? Y es aquí donde empieza ya lo que podríamos llamar la historia de la demonología actual, donde Claro, entonces pero a ver, con un matiz, mi querido Joel, sí, amigos internautas, a ver a ustedes qué les parece. Todo esto que nos platica Joel, con lo que estoy totalmente de acuerdo y que además tienen fundamentos históricos y bibliográficos muy importantes, no deja de ser considerando un antropocentrismo, es claro, decir, el centro es el ser humano. Y entonces como que esto ha sido un poquito rebasado porque el ser humano tendrá 40,000, 80,000 años en este planeta, pero antes no podríamos pensar que no existía Dios, ni los coros angélicos, ni los coros diabólicos. Y después de que existe el ser humano, que probablemente tendrá también pues una etapa muy definida dentro de la historia del planeta, cuando desaparezca la raza humana, si es que alguna vez llega a desaparecer, pues yo creo que el creador seguirá existiendo y su creación, ya no sé si dinosaurios o cucarachas, pero son parte de la creación. Entonces, a mí sí me gustaría como un poquito, Joel, que explicáramos eso, ese antropocentrismo. Todo se limita exclusivamente a la existencia de los seres humanos dentro de toda esta historia. Sí, lamentablemente la demonología teológica católica cristiana genera el antropocentrismo, ¿no? Y a partir de la naturaleza de la creación, al considerar la creación máxima del creador, pues genera toda la teología a partir de esta parte. Sin embargo, tiene mucho sentido el hecho de que la raza humana pueda evolucionar y generar otro tipo de evolución a partir de su propio crecimiento y su nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia alcance, independientemente del Satán, del diablo, ¿no? Alcance una naturaleza, un desarrollo de la conciencia superior, ¿no? Independientemente de si se vea influenciado o no por el demonio. ¿Me Ok, explico? entonces si te parece, nos centramos, digamos, a nuestra existencia actual. Es Sí, decir, no vamos a ver cuándo nació Dios o si se creó a sí mismo o cómo se generó este ser supremo y al mismo tiempo cómo genera a los otros seres, los angélicos y los demoníacos, porque insistiré yo en que nos perdemos en ese sentido. A mí me sí. causa mucha angustia el hecho de decir antes del ser humano como lo conocemos, ya Pithecanthropus o Neandertales o como quieras llamarle, pero antes de ellos pues no existía Dios o la creación de Dios no existe. La creación empieza cuando aparece el ser humano y si el ser humano por una bomba atómica o por lo que tú quieras desaparece, pues va a también desaparecer el creador y toda su creación. A mí me parece como que eso no tiene ya actualmente un gran sustento, pero por eso quisiera yo no entrar en la discusión hoy en ese sentido, sino digamos que cortar la etapa y decir nada más, estamos en la época actual como estamos, ¿no? Y Sí, entonces a lo que pretendemos ser nosotros los seres humanos de este momento. y es que podríamos entender entonces
ya viéndonos en esta etapa, en la actualidad, podríamos entender por qué el tema es tan recurrente, ¿no? ¿Por qué entonces nosotros vemos ciertas naturalezas angélicas, demoníacas, espirituales, espiritistas, etcétera, conviviendo o como que existe tanto testimonio de que existen estas naturalezas, de que hay posesiones, de que existen materializaciones, de que existen los fantasmas, los sustos, los espantos, toda este mundo, ¿no? Que pareciera que existe paralelo a nosotros, ¿no? Lo que intenta la demonología o la misma teología o la misma filosofía que intenta explicar este tipo de sucesos, tiene que fundarse o basarse o tomar como fundamento, existe una naturaleza que convive y que es parte de nuestra cotidianidad, de nuestro mundo, ¿no? Y que al existir esta naturaleza funciona, tiene sus leyes, tiene sus reglamentos y funciona de alguna manera y se relaciona con nosotros de alguna manera. Entonces, el intentar explicarlo desde el punto de vista de los santeros, de los espiritistas, de la religión católica, de la cristiana, etcétera, pues tiene connotaciones filosóficas muy interesantes que a mí me gustaría que no colocar, este es el dogma, esto se cree, sino a mí me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa, ¿no? Aquí está la mesa. Hay un mundo espiritual que se está desarrollando alrededor de nosotros y que se mueve, se genera y genera fenómenos muy interesantes que son dignos de estudio. Y eso es lo que estamos platicando, ¿no? Al ver estos fenómenos que se generan cotidianamente en el mundo, que hasta películas hacen de los mismos, ¿no? Videos, reels, TikToks, etcétera, donde manifiestan, se pueden ver estas situaciones. Bueno, nosotros y todas las posturas entenderían intentar explicar estos fenómenos a través de un sistema, de su sistema de creencias o a partir de un sistema de creencias. Lo que intentamos esta noche es poner sobre la mesa cuáles son las diversas creencias que tenemos a la vista, palpables, y colocarlas en la mesa y ponerlos a la discusión, ¿no? A mí me encantaría que colocaran ahí algún punto en el chat y nos comentaran, no, mira, yo pienso que esto es así asado, A ver, ¿no? yo me atrevo a algo, Joel. Ya sabes que es muy fácil ser antipático y aquí va la primera piedra. Yo afirmo que estoy hecho de un cuerpo material, y que estoy hecho también de una parte espiritual y que tengo un alma. Y pienso que el alma es inmortal, el cuerpo es absolutamente temporal, mortal, y que lo que comunica a ambos es el espíritu. Entonces, en mi cuerpo yo siento que hay una parte buena, sana, que me produce placer, y una parte que me duele, que envejece, que me daña, que me causa dolores, y esa es una parte que no me gusta mucho. Y en la parte espiritual, creo que en alguna forma yo soy buen espíritu, me gusta hacer las cosas bondadosas, el apoyar a los demás, ayudar, etcétera, pero también hay una parte espiritual que lucha contra eso, que busca su propio beneficio, como que no le gusta mucho compartir sus momentos placenteros o sus materiales, y Sí. entonces esa sería la parte que debiéramos tratar de controlar o de dominar. Entonces yo mismo estoy hecho de un ángel y de un demonio. Y esta es la parte espiritual. Ahora, mi alma pues no va a perecer. Entonces, esta alma forma parte de un universo de las almas, digamos. Y entonces hablaríamos ya en este sentido de las diferencias entre lo que es resurrección y reencarnación, pero no es este exactamente el momento de la charla. Pero me gustaría partir de eso. No sé qué te parece a ti, qué les parece a ustedes, amigos, hablar de que yo soy espíritu y que una parte de mi espíritu es un espíritu bueno y otra parte es la contraria, la que no está muy contento con compartir la felicidad y con disfrutar los placeres de Sí, la vida, sino que es un mira, poquito egoísta. hay algo que le llaman en Cábala, la filosofía de la Cábala comenta precisamente que las cosas deben verse a los ojos de la circularidad, ¿no? La circularidad es decir, el equilibrio que existe. La Cábala dice, el Satán está dentro de nosotros, está dentro de todo.
el Satán y el Keter, lo bueno y lo malo, digámoslo así. Entonces, si nosotros pensáramos en una flechita que apunta a la derecha, si nosotros la pensamos a raíz de la circularidad, esta flechita en algún momento va a apuntar a la izquierda, cuando en un principio apuntaba a la derecha. Y esa misma flechita va a poder volver a apuntar a la derecha. En esta circularidad sigue siendo la misma flecha, pero dependiendo del momento, la circunstancia y la naturaleza que tenga, genera esa circularidad y una vez apunta a la izquierda, otra a la derecha. En este sentido, dice, toda la cábala se maneja así. Si por ejemplo, la palabra Mesías, que es Mesías, gramáticamente tiene el mismo valor que la palabra serpiente, ¿no? También la palabra serpiente tiene el mismo valor numérico. Entonces, pertenecen a la misma circularidad. Y entonces solo intercambias las letras y en una dice Mesías, en otra dice Ahasha, que es Mesías, serpiente, conocimiento. En esta circularidad se mueven, entonces pertenecen a lo mismo. Entonces, sí, efectivamente, nosotros, nuestra naturaleza trae al Satán dentro de sí. Lo que busca la Cábala es encontrar el equilibrio, o sea, ni ponerse tan de un lado, que sea el fanático de esto, ni volverse tan del otro lado, que sea el transgresor de lo otro, sino encontrar la gemátrica exacta para poder nosotros estar en el equilibrio en esa sefirot. Y a mí me parece un postulado bien interesante acerca de nuestra propia naturaleza. Y dice finalmente la gramática, no es malo el escorpión porque pique y mate, sino es malo porque puede picar y matar. Lo mismo el ser humano. No es el ser humano malo porque asesine, sino todo el ser humano es malo porque tiene la capacidad de matar. Y al mismo tiempo, no es el ser humano bueno porque haga actos de bondad, sino porque puede hacer actos de bondad. Y entonces acá viene nuestra conciencia, la conciencia del equilibrio de esta gemátrica, donde él va en su Satán y en su Keter interior, va a definir cuál es la naturaleza que quiere equilibrar para poder escalar su conciencia. Y en Claro. este entrenamiento de conciencia, bueno, estas dos naturalezas habitan en nosotros. Ahora, sí, sin pretender disminuir la intencionalidad que tienes y tu teoría de la cábala, me parece que solamente la cábala es una parte, es una ciencia específicamente del Antiguo Testamento y que es una herramienta nada más de las muchas herramientas de las que podemos Sí, disponer. Entonces, ahorita hablando del espíritu, y hablaba ya del espíritu bueno y el espíritu malo, si al morir, una persona, al morir el cuerpo de una persona, se libera la parte espiritual, entonces ese espíritu teóricamente puede continuar con alguna existencia propia hasta que probablemente se disuelva en la gran fuerza, ¿no? En la gran naturaleza. Pero por lo pronto ese espíritu lo podemos considerar como que continúa. El espiritismo, por ejemplo, que habla con mucha claridad, estamos hablando de los 1800, allá siglo XIX, con Alan Kardec, un francés que nació al principio del siglo XIX, él, digamos que organiza todo el pensamiento este que se llama espiritismo. ¿Te acuerdas que el emblema del espiritismo es una especie como de vid, una uvita, es un racimo de uvas con sus hojitas? Entonces, por una parte simbólica es muy interesante, pero habla del espiritismo, habla de la existencia del espíritu después de la muerte del cuerpo. Y en ese sentido, podríamos decir, esto va contra la religión, contra la Iglesia Católica y demás, pero en el momento en que estamos invocando, por ejemplo, a Jesús, Jesús que ya murió en la cruz o como haya muerto, pero ya murió, y además invocamos a otros santos y a otras deidades, pues son seres que ya murieron. Y entonces no podríamos que un sacerdote nos dijera que estoy hablando mal del espiritismo o estoy hablando mal contra la religión católica al hablar de espiritismo, puesto que la misa católica es un acto espiritista absoluto. totalmente. Sí, claro. Entonces está invocando y está en el momento crucial de la misa, está invocando a los seres desencarnados, desde Jesús hasta los otros santos. Entonces allí estamos hablando de un acto espiritista absoluto. En Totalmente. ese sentido, Joel, podríamos pensar en que otro tipo de manifestaciones como la posesión demoníaca
podría ser su equivalente con la posesión santífica, o sea, la posesión angélica. Una Exacto. persona que esté poseída de bondad, que sea todo bondad, pues estaríamos hablando de que es la contraria de la que está poseída por un demonio. Fíjate que hablar de ¿Podríamos posesión explicarlo así? hay que matizarlo también, porque hablar de posesión también tendríamos que hablar de los grados de posesión. Y fíjate que hay determinados grados de posesión. La posesión es cuando este espíritu toma o se mete directamente a la carne del ser humano, ¿no? Del cuerpo tal, ¿no? Una Por ejemplo, infestación, ahorita en nuestro actual devenir sí. universal, el señor Netanyahu, que es el presidente de Israel, ¿no estaría demostrándonos una terrible posesión demoníaca? Es que no lo sabemos, porque es lo que quería matizar. Se definen dos cosas, ¿no? Hay algo que se llama la influencia. La influencia es como el espíritu maligno está acá, no está dentro, no hay posesión, ¿no? No está dentro, pero está influenciando, por eso se llama influencia. Está condicionando, está generando pensamientos, está poniendo cosas, etcétera, está influenciando. Y la otra es la posesión, precisamente ese espíritu, ya la conciencia del ser humano, hay veces que se separa o se adormece y el que habla o el que dice es el demonio mismo que está dentro de la persona. ¿Me explico? Entonces son como esas uno donde la conciencia queda relegada y actúa la conciencia espiritual demoníaca, ¿no? Y la otra, en donde solo hay una influencia, la conciencia no queda privada de su conciencia, ¿no? El ser humano no queda privado de su conciencia, pero sí está muy influenciado. Entonces, no sé si Netanyahu, no sé si Saddam Hussein, no sé si Adolfo Hitler estuvieron poseídos o solo influenciados, ¿no? No Pues lo sabemos. por ejemplo, un sacerdote que abusa de su sacerdocio y que viola a un niño, me Es parece que es un momento de posesión. Finalmente sí, podría serlo, ¿no? Podría serlo, no me atrevo a asegurar. O es una influencia bastante grande, o es finalmente toda una posesión. Y también está la otra parte, ¿no? Que incluso hay animales que pueden, o espíritus que pueden posesionarse dentro de los animales, o incluso espíritus que pueden posesionarse dentro de ciertos objetos. ¿No? La muñeca esta de la película que se llama, ¿cómo se llama la película esta tan famosa? Chucky. No, otra muñeca de unos hermanos. No sé cómo se llamen esta muñeca. Anabel. Así se llama la película. Había un demonio que se había posesionado de un ser inmaterial, que es una muñeca en este caso. A eso se le llama infestación, no se le llama posesión, se le llama infestación. Entonces, posesión es una cosa, influencia es otra y infestación es otra cosa. Y son diversos actuares donde se manifiesta esta entidad. Ahora, no, hasta donde yo tengo entendido, no hay una posesión angélica. O sea, el ángel tome posesión del cuerpo de un ser humano. Hasta donde yo conozco, no he tenido registro de eso. Sí hay una influencia muy grande, sí hay un estado de éxtasis en donde la persona puede incluso levitar. Se han documentado ciertos casos donde santos en oración pueden alcanzar, se levitan del piso o entran en ensoñaciones o en éxtasis tan grandes, pero no está comprobado que un ángel divino bueno, en los puntos que vamos hablando, tome posesión del cuerpo de esta persona. Lo que sí ha llegado a documentarse de manera más fehaciente y más estudiada y más bibliografiada es que sí un demonio tome la posesión de un cuerpo en particular y actúe de determinada manera, ¿no? Me parece muy interesante que tanto el rito católico que hace el rito de la misa o cualquier otro rito que invoque una presencia divina, esta presencia va a bajar y va a estar y va a acompañar y va a generar influencias. Seguramente va a generar influencias. Y entonces se generan ciertos ritos, ciertos rituales, cierto crecimiento espiritual, cierto aumento de la conciencia, evolución de la misma, etcétera. Asimismo, también hay ritos donde se convocan, se conjuran entidades que no son propiamente buenas y se conjuran entidades demoníacas, ¿no? Me encanta Y entrar en eso, me encanta entrar en eso. Déjame saludar. Está Soch Nández
Dice abrazos fraternales. Soch, también te devolvemos los abrazos con mucho cariño para ti. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Agustín Baraja, saludos a todos mis queridos hermanos. Muchas gracias, Agustín. Te mandamos un abrazo. Ojalá que puedas platicar con nosotros sobre esto. Brisna Viridiana dice, buenísima película, yo la vi y me encantó. Bueno, La pues del sí, exorcista del Papa. no podemos olvidar que las películas, las novelas, pues son eso, es una manifestación artística de alguien al que se le ocurrió. Ahorita estamos, yo creo que trataremos de estar un poquito más arriba de esas películas y de esas novelas, es decir, analizando más el fondo, aunque pues las películas pues no dejan de ser como las del En oeste, ¿no? particular, Brisna, a mí no A me mí gustó me la encantan. película. El final está... Dice Jair Jiménez, y si es una cosa energética, como dicen que era el ángel más bello. Bueno, pues es parte de lo que estamos comentando. Hay que inventar cosas. De repente, y por ejemplo, nosotros en la masonería, Jair, sabemos que hay que utilizar el simbolismo. Y el simbolismo tiene la gran ventaja de que no requiere palabras precisas, sino que yo te enseño un símbolo, un objeto, y tú le das la explicación que quieres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un ángel, pues hablamos de que es bellísimo y no me gustaría mucho tener un ángel, un señor con alas, porque pues, me espantaría, ¿no? Pero bueno, pues se habla de que es bellísimo y de que tiene todo eso. Y el demonio, pues es feísimo, con patas de cabra y con cuernos y todo, pues hay que simbolizarlo. Dice Artemis Sancler, el origen de la palabra demon de la antigua Grecia, la divinidad y el destino también en plural. Los daimones son definidos como dioses menores y seres superiores. Un buen daimón es comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena, florecimiento humano o prosperidad. El problema con la Iglesia Católica es que nos lleva a vibrar demasiado bajo, por mi culpa y por mi gran culpa, y la vergüenza es de las vibraciones más bajas que existen. Desde el punto de vista católico no podremos contactar con los demonios superiores de amor y bienestar. Vamos mejor al punto de vista pagano, que es 1000 veces más positivo que el católico. No, jeje. Bueno, pues es un punto de vista realmente muy respetable, pero pues tiene sus pros y sus contras como todo. En fin, Adolfo Galindo, cámara, tema de apocalipsis, el nuevo orden mundial y las redes sociales, oscureciendo al individuo y a la sociedad moderna. La verdad no te entiendo, mi querido Galindo. No No, sé pero qué, son propuestas para que toquemos esos temas posteriormente. pues tú lo traduces, yo no lo entiendo. Guadalupe Uribe dice, excelente programa, un abrazo fraterno para ambos. Gracias, Lupita. Muchas gracias por estar con esto. Guillermo Arturo Sopeña Cruz, magnífico tema. Pues sí, el tema es buenísimo, de lo que no debemos quedarnos atrás. Lindo Adolfo dice, el negro es lúgubre, oscuridad y falta de color, ausencia del, dice esencia, pero debe ser ausencia de la luz. La naturaleza es iluminada por el sol. Pues igual es una forma muy terrestre de analizarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, de que lo bueno pues es la luz porque nos ilumina, pero dicen que el sol debería salir en la noche, que es cuando está oscuro, ¿no? Artemis Sancler, tú jamás serás antipático, Rafita, y Joelito tampoco. Solo consideremos que para contactar a algún ser espiritual debemos estar vibrando en amor, bondad, compasión, etcétera. Bueno, pues es una posibilidad. Armando Zaragoza, el alma es buena por naturaleza, el cuerpo es lo que la pervierte. Chispas. Es todo un tema este, ¿eh? Todo un tema. El Sí, alma pues, buena, pero el cuerpo la pervierte. Wow, pues hay que interesante, ¿no? pues sí, es muy parcial. Miguel Ángel Garnica Mejía, las acciones extraordinarias de los demonios, desde la influencia, vejación, obsesión, infestación, hasta la posesión. Son, digamos, las escalas, ¿no? Son escalas. Ajá. Purisla Viridiana dice Anabel, sí es el nombre de la película o de la muñeca, Anabel. Artemis dice, el Uroboros describe perfectamente que somos humanos, nos enojamos, nos desesperamos, pero respiremos y recordemos regresar al lado armónico de nuestro Uroboros. El cuerpo nos permite aprender a salir de los pensamientos de lo malo para buscar La armonía.
y la contemplación de la de la divinidad. divinidad. Todos vamos aprendiendo a ir vibrando más y más alto, más y más seguido. Ahí vamos todos. Ojalá fuera así, mi querida Artemis. Desde luego tu visión del mundo me encanta porque es una visión inocente, pero si así fuera, pues cada vez estaríamos mejor y hasta ahorita la historia universal no nos dice eso. Lorena Gómez Valdés, ¿por qué se consideraba anteriormente a las personas de enfermedad mental como poseídas? Bueno, pues es el avance de la ciencia, pero no siempre avanza en un solo sentido. La ciencia no es rectilínea. Ya veremos un poquito más adelante esto. Los ángeles ya no tienen ese apego material para pedir tomar posesión, porque los ángeles ya son seres puros y perfectos. Pero según Allan Kardec, hay 10 tipos de clases de espíritus. Los más imperfectos todavía tienen apego a lo material y ahí es donde se dan las pasiones. Ahora, tampoco olvidemos, Artemis, que Allan Kardec es un autor y hay muchos otros cientos o miles de autores. Jair Jiménez, entonces sí, si a simbolismo vamos, el Baphomet es hermosísimo. Pues entre otras cosas, entre otras de las teorías demoníacas y angélicas, hablan de lo atractivo que resulta el mal. Si no fuera atractivo, si verdaderamente fuera repulsivo, pues estaríamos todos curados. La pura repulsión natural del mal o de los malignos, pues me haría estar a salvo de ese problema. Así como, por ejemplo, los animales al probar el alimento saben si les va a hacer daño, entonces lo repelen porque es dañino para ellos. Nosotros no estamos tan desarrollados en ese sentido porque tenemos desarrollo en otras partes de nuestro ser. Además, Joel, Rafa, te interrumpí. sí, no, no, quiero comentar también esta parte. Yo creo que no debemos olvidar que las pinturas o los símbolos que manejamos para describir estas Claro, entidades, pues son eso, son la manera en cómo nosotros vamos a interpretar. Ah, es que tú no conoces realmente a un ángel. Un ángel es así, te daría terror porque tiene 20 ojos, dos cabezas, claro, claro. cuerpo así, cuerpo asado. Bueno, es la materialización de lo que queremos o de que el escritor intentaba, digamos, simbolizar de lo que él entiende de esa naturaleza Es la angélica. percepción del O esa- artista, ¿no? Es la Sí. manifestación del artista y lo puede hacer como quiera. Ahora, Pero lo que podemos, nosotros hoy queremos hablar es precisamente, existe una naturaleza de origen diferente, angélica, demoníaca, que tiene determinadas características. Que se pinte como se pinte, se diga como se diga, son simbolismos para poder entender cómo funciona esa naturaleza, ¿no? antes de irme a saludar a los amigos de internautas, te quería comentar esto y comentarles a ustedes, amigos del auditorio. A mí me encanta el espiritismo porque es una teoría que nos da esperanza. Ya si ponemos en comparación, imagínense ustedes cuando despedimos a un familiar, va a tomar un viaje y este viaje va a ser de placer. Dentro de un mes lo vamos a volver a ver, entonces lo despedimos con un cierto espíritu, con un cierto aire. Si este ser se va, este ser, un hijo, un hermano, un familiar, se va muy lejos a estudiar una carrera, va a regresar en 2 o 3 años, pero igual va con un espíritu aventurero y de progreso. Entonces también lo despedimos con un poco más de sentimiento de tristeza, pero con la esperanza de que va a regresar. Pero si sabemos que se va a la guerra o que definitivamente está enfermo y se va a ir al hospital a morir, pues entonces lo despedimos con un sentido muy, muy triste, muy negativo. Bueno, lo mismo ocurre con las teorías como el espiritismo. Si pensamos en que al morir el cuerpo, el espíritu va a subsistir y podemos de alguna manera tener la esperanza de volver a contactarlo, entonces no vamos a estar tan dolidos, tan tristes, tan desesperanzados. Pero si hay una teoría que nos dice que en cuanto cayendo el fiambre, inmediatamente se va a la parrilla a rostizar y que tenemos que rezarle miles de veces el rosario y pagarle a unos sacerdotes y todo para que nos ayuden a salvar su alma, pues entonces esa es una poco esperanzador, es más bien doloroso y triste. Se murió mi ser amado y de inmediato tengo que hacer lo posible para sacarlo del rosticero. Eso es horrible. En cambio, si pensamos en que hay posibilidad de volver a tener una relación, si estamos pensando en que va en camino de la luz, en camino de un nuevo estadio de perfección,
pues entonces yo creo que vamos a sentir nuestra alma mucho más tranquila en ese sentido. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el espiritismo, inclusive pues la práctica del espiritismo, que es invocar no con objetivos negativos, sino con objetivos positivos, tanto de ayuda para los seres espirituales que requieren apoyo para seguir su camino, como cuando nosotros necesitamos que nos apoyen algunos seres que han trascendido y tienen ya una existencia mucho más cómoda, más amable y más iluminada. Esto me gustaría ponerlo en consideración tuyo, Joel, y de nuestros amigos internautas. Es que es interesante porque de ahí partiríamos entonces de ciertos rituales como los espiritistas, la bajada del santo que le llaman algunos, o incluso las posesiones que llaman otros, donde esta conexión se vuelve tangible, ¿no? Donde este espíritu toma posesión del cuerpo o toma, o si no la toma, materializa sonóricamente o mediante sonidos, palabras o pensamientos determinadas ideas, ¿no? Entonces, acá se materializa el mundo, este mundo espiritual que está ajeno a nuestro espíritu, que es de una naturaleza espiritual diferente, pero se materializa en nosotros, ¿no? Y cómo mediante ciertos rituales pueden generarse estas cosas. Fíjate que hay un patrón finalmente donde la posesión demoníaca sucede, es mediante un ritual de conjuro, de invocación precisamente a este tipo de entidades. Y hay veces que dicen que la Ouija, que juegas Ouija y empiezas a invocar a una entidad que es un canal, o sea, es una puerta muy sensible que permite el acceso a estas entidades para que se comuniquen, ¿no? Yo diría por lo Y menos es un canal riesgoso. es un canal riesgoso, sí, riesgoso finalmente, porque nuestra percepción es tan diferente a la de ellos, a la de estas entidades, que nosotros no podemos asegurar que, o sea, el alma de una persona o de un muerto bueno, de una alma bonita, un ángel o un demonio que nada más quiera engañar, transgredir o quiera precisamente dar un mensaje. Entonces, al no poder tener como dice Diana en alguno de sus Diana Sinclair en algunos de sus comentarios, para precisamente conectar con un espíritu angélico bueno, pues hay que tener buena voluntad, buen espíritu, hay que estar en una vibración que te permita entrar en este orden de comunicación angélica, ¿no? Y entonces, en tanto no la tengamos, en tanto empecemos a jugar con cosas que no entendemos, o para satisfacer nuestros egoísmos o nuestras cosas, generalmente se usan rituales que atraen y que abren puertas a espíritus que no son ciertamente bondadosos, ¿no? Y ahora, interesante, y tal vez lo toquemos en otro punto, hay cierta, pues, ¿cómo le llamamos? Rituales o cierta teoría, cierta práctica, vamos a llamarle cierta práctica, que intenta emular al rey Salomón. El rey Salomón, mediante unas claves, pudo controlar a 72 demonios que le ayudaron a construir el templo, ¿no? Según esta Las parte. Entonces, famosas clavículas. las famosas clavículas del rey Salomón, donde le permiten controlar a seres angélicos demoníacos, no ciertamente bondadosos, para dominarlos y hacer que construyeran el templo, el gran templo, ¿no? Y entonces, a raíz de esta situación, de esta teoría, o bueno, de esta imaginaria, se desarrolla todo un ritual que conjura demonios específicamente para esclavizarlos o que hagan la voluntad del ser humano, ¿no? Y esto me parece muy interesante y un tema digno de tocar y de Claro. discutir, de Ahorita que hablas entender, ¿no? de rituales específicos, liturgias especiales para determinadas acciones, hablaba yo del exorcismo. En el exorcismo hay rituales muy autorizados. Todos son cristianos, porque Sí. el exorcismo, pues es una práctica cristiana en la cual se invoca a Jesucristo para lograr evitar la posesión demoníaca. Y vivimos en un mundo de intenciones, Joel. Eh, Sí.
todo esto todo se matiza por las intenciones. Por eso los masones, en algunas prácticas que tenemos dentro de nuestros trabajos litúrgicos, pues hablamos de nuestras intenciones, de hacer que, por ejemplo, una cadena de unión, pues la cadena de unión sea con el objetivo primordial de lograr lo que cada uno de nosotros necesita. Y con eso se potencian las facultades personales con las de los demás. Todo ese tipo de prácticas tiene como razón de ser las intenciones. Entonces, hablando de los rituales, en finales de los 90 o por ahí del siglo pasado, la Iglesia Católica, el Papa, publicó un nuevo sistema de exorcismo, un nuevo ritual. Y los exorcistas autorizados anteriores, digamos, los de la vieja escuela, proponen que no se haga caso de este nuevo ritual del exorcismo porque ellos se basan en que durante muchos siglos ha funcionado el anterior. Entonces, por eso las palabras dulces siempre tienden a traer los espíritus buenos, pero cuando la lucha es contra por la posesión demoníaca, pues se utilizan, en primer lugar, palabras fuertes, gritos, y se utilizan sustancias y cosas agresivas. E inclusive, y bueno, ya aquí entraríamos en la santería, pero inclusive se utilizan majaderías, y las majaderías van con el objetivo fundamental de obligar al espíritu que ha poseído al ser humano a que lo abandone. Y entonces aquí Claro. se ve cómo se va haciendo un sincretismo entre la intencionalidad y la práctica material física. ¿Cómo Sí, atacaríamos a alguien que nos está agrediendo en la calle? Pues no amablemente, sino lo vamos a agredir con la misma fuerza y potencia que nos está agrediendo a nosotros. De tal manera que los rituales de exorcismo van en ese sentido, Joel. Y creo que muchas religiones, especialmente las cristianas, tienen muy desarrollado ese tipo de sistemas para evitar sí. la posesión diabólica. Fíjate que, pues no tanto evitar, la posesión diabólica ya sucedió. Lo que hacen es intentar sacar a ese espíritu de esa posesión, ¿no? Entonces, el ritual antiguo sí el que se hizo, el ritual de exorcístico antiguo que se llevó hasta el 1989, que el Papa Juan Pablo II modifica el ritual exorcístico, precisamente habla de que no es necesario la gritería, como que Los el, golpes, sí. los golpes o el histrionismo, ¿no? Que vemos en las películas que pasa y están gritando con la cruz, ¡sal de aquí, Satanás! Y va de retro y no sé qué, y gritan como si el gritar fuera un factor preponderante. No, el ritual exorcístico, y justo el padre Fortea dice que hay que hacer una nueva actualización del ritual exorcístico porque hay rituales donde solamente la oración específica, etcétera, es tan gran, poderosa que puede generar la salida del demonio sin estar utilizando tanta gritería, ¿no? Un acto de amor o un cántico o el simple texto, leer un solo texto, hay determinados salmos, leer estos textos son suficientes, no se necesita tanta gritería y ha quedado demostrado en este sentido. Y aquí me gustaría tal vez para ir acabando, tocar esta parte del ritual. Fíjate que este ritual toca tres puntos muy interesantes. Primero, bajo la premisa de saber que el demonio no te va a decir nunca la verdad. Nunca te va a decir la verdad. O sea, siempre va a estar mintiendo, ¿no? Se antepone la premisa de que el demonio, el que está poseyendo a la persona, va a ser mentiroso, va a decir cualquier tontería y no se va a dejar ver. Él va a intentar esconderse, no se va a mostrar, ¿no? No se va a... Y mucha de la situación del reconocimiento de determinar que la persona está verdaderamente poseída requiere un sistema ritualístico muy profundo y muy especializado, y a veces no en una o dos o tres sesiones espiritistas, sino constantemente el proceso ritualístico para por fin hacer que el demonio se revele es muy fuerte. Cuando este demonio se revela en el poseído, dice el ritual, has avanzado el primer paso, ¿no? O sea, ese es y el más importante, hacer que este se haya revelado.
La manifestación. La manifestación del demonio, es decir, el segundo es preguntarle cómo se llama, ¿no? Y entonces aquí viene todo otro tema que podríamos abordar posteriormente, porque muchos dicen que existen los nombres de los demonios. Este demonio se llama fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Pero ¿qué crees? Últimamente, las últimas escritos o las últimas relaciones que han encontrado de manera muy interesante, cuando preguntan sobre el nombre del demonio que está poseyendo a la persona, este demonio lo que dice es, me llamo enfermedad, o me llamo lujuria, o me llamo poder, o me llamo angustia, o me O sea, llamo tristeza, después de la manifestación viene la definición. la definición. Y entonces, lo que antes nosotros, por ejemplo, conocíamos como en su momento, el demonio reveló su nombre, lo que estaba revelando, pues era el nombre, pero de una característica que lo definía o definía su naturaleza transgresora. La Entonces, definición. sí, entonces la naturaleza transgresora, pues ahora se manifiesta por el nombre de este demonio y se hace llamar, pues yo me llamo enfermedad, pues yo me llamo, no sé, angustia o tristeza. Y entonces viene la segunda parte, empezar a atacar, de acuerdo al manual ritualístico, empezar a atacar el demonio con lo contrario a esa naturaleza. Pues si se llama tristeza, empezar a hablar de cómo el creador no genera tristeza, sino genera alegría, Alegría. cosas buenas, ¿no? La parte posterior. Eso al demonio no le agrada, ¿no? Porque transgrede su propia naturaleza y entonces empieza a luchar. Y ese es el segundo paso del ritual exorcístico. El otro tercer paso es preguntarle precisamente al demonio cómo debe salir o por qué entró. Y interesante, ¿eh? Porque entras en un diálogo bajo la premisa de que te va a decir una mentira, ¿no? Y entonces empiezas a preguntarle cosas que probablemente sean mentiras, pero hay como frases o estatutos que dicen, te ordeno que lo digas en nombre de Jesucristo, o te ordeno que lo digas en nombre de Dios, o te ordeno que lo digas, y entonces no puedes mentir porque Dios te está ordenando que digas la verdad. Y entonces se ve el demonio en este ritual se ve obligado a decir la verdad. Y el padre Amort decía que cuando un demonio dice la verdad, antepone una frase particular. Esta frase particular dice, tú no sabes nada. Cuando el demonio antepone esta frase, y no solo ha sido en un exorcismo, sino lo han manifestado varios sacerdotes exorcistas, dice, el demonio antepone la frase, tú no sabes nada. Y lo que viene después de esa frase es una verdad. O sea, lo que vaya a decir es cierto, ¿no? Entonces, cuando le pregunto, ¿cómo te llamas o quién eres? Manifiesta, dime tu nombre. Dice, tú no sabes nada. Soy enfermedad, ¿no? Entonces, eso que dijo el demonio después de esta frase es una verdad. Me parece interesantísimo tocar estos temas, este punto en particular, ¿no? A partir de eso empieza todo el ritual y se les pregunta, ¿cómo es que vas a salir? Y entonces pueden decirte muchas cosas. Entre ellos te dicen, hay algún testimonio donde dice ceniza y agua. Y entonces, se ponen a buscar qué ritual en particular y específico con ceniza y agua va a hacer que este demonio salga. Cosas así, ¿no? Joel, Me querido, parece ya me interesante. siento poseído por el tiempo, se nos está acabando el programa, pero déjame Cierto. ver, Claudio Héctor Serna, gracias por un excelente tema que es muy profundo, deberían hacer otra plática, gracias, triple abrazo fraternal, muchas gracias, Claudio Héctor, qué bueno que te gusta. Adolfo Galindo, saludos mis hermanos, recuerden que las enfermedades entran por los ojos, el arte es vida y sanación, pues sí, como él es artista plástico, claro. Guillermo Arturo Sí. Sopeña, en mi juventud tuve una experiencia muy desagradable con la Ouija. Desde entonces la respeto y ya no la toco. Pues sí, es que no se deben hacer cosas si no tiene uno la preparación. Artemis Sancler, se recomienda no contactar a los espíritus imperfectos porque los que se quedaron en nuestro plano se quedaron por apegos materiales como la ira, el orgullo, la venganza, la codicia, etcétera. Vamos a contactar a alguien para que nos ayude en el tarot. En el tarot sería mejor solo aceptar a los seres, pues ya no tienen apegos materiales. Pues sí,
Sí, pero es un poco, mi querida Artemis, no discuto contigo, desde luego no entraría yo en discusión en ese sentido, pero es como lo que les ocurre a los santones que se van al cerro o a ser santos. Pues es muy fácil ser santo en el aislamiento, o imagínate meterte, subir al cielo y decir ya soy de los buenos, pues es muy fácil. Yo creo que el problema es estar en la multitud en el metro, que te pisan y te sacan la cartera y se llevan tu teléfono y seguir siendo buena persona, ¿no? Porque lo otro, pues andar buscando solamente a los buenos, imagínate solo el Chapulín Colorado. Jair Jiménez, cuestión de alterar la vibración energética del demonio para que salga. Sí, en teoría, digamos que eso es lo que está comentándonos Joel, pero bueno, no es tan fácil. Como cuando vemos las peleas de box, hoy es muy fácil ganarle, pégale fuerte, pégale arriba, pégale abajo y no te dejes golpear. Con eso ganas la pelea, pues sí, pero suena muy facilito. Vámonos corrido, pasamos paramos a las 12. Sí, muy bien. Jair Jiménez, que nos vayamos de corrido y paramos a las 12. Miguel Ángel Garnica, interesantísimo, gracias. Miren, finalmente, mi querido Joel, empecé nuestra charla de hoy hablando de la masonería y que debemos tener cuidado porque no podemos pues, romper nuestras reglas de discreción. Pero mi recomendación es que nuestros hermanos estudien con detalle desde el primer grado en adelante y que procuren verlo con ojos de posterior, de que el camino es largo, porque hay algunos que entran a la masonería, se inician y ya con eso se sienten masones, se van a la Cámara de Diputados, a todo el mundo lo abrazan con 3 golpes en la espalda y dicen, ya mi hermano, es lo máximo y me va a conseguir empleo. Y esto no es la masonería, sobre todo con temas tan profundos como el que hemos tratado esta noche, Joel, que necesitaríamos llegar a los grados superiores, los grados que hablan de las materias del espíritu, e irnos con cuidado, con calma, Sí, porque tampoco podemos bajar un tutorial de YouTube de cómo se exorciza al demonio, ¿no? Entonces bajo un claro. tutorial y en 3 minutos ya aprendí a hacer exorcismo. Hablábamos del mundo de las intenciones y en ese sentido coincido con Artemis Sancler. Si no estamos en vibraciones superiores, si no somos gente de bien, pues difícilmente vamos a aspirar a encontrar bien en nuestra vida. Entonces hay que ser bueno, hay que pensar blanco, hay que pensar con agua transparente, con luz y con flores blancas, y entonces vamos a lograr objetivos muy, muy superiores. Joel, querido, te interrumpí mucho, ¿cómo redondeamos el tema? Y lo dejamos desde luego abierto porque pues es un tema que da, como decía nuestro hermano, como para las 12 de la noche. Sí, no, hay muchas cosas que tocar y que platicar. Apenas si estamos arañando las cosas que estamos intentando explicar, ¿no? Hablar de ciertas experiencias también sería muy bonito. Hablar precisamente de cómo. Lo interesante o lo que yo quisiera cerrar es que el masón, en este caso, no descarta las naturalezas angélicas, demoníacas que existen alrededor de nuestro, no descarta la naturaleza espiritual que tenemos nosotros y nuestro crecimiento, nuestro nivel de conciencia debe ser siempre en pos de superar esta conciencia para encontrar un verdadero reencuentro con el universo, con la creación, con el creador mismo, con el gran arquitecto, ¿no? Y en este sentido, el entendimiento de estas cuestiones espirituales debe ser una premisa muy importante para todo ser masón y profano que le permita a él el desarrollo de su propio espíritu y su propia conciencia y elevarla a grados en donde permita entenderse mejor con su sociedad, con su mundo, con su creador y con la gran fraternidad universal a la que pertenecemos todos, ¿no? Con eso me gustaría cerrar el tema.